Buen día, mi nombre es Idelcira Villega. En esta oportunidad quiero realizar una disertación del trabajo de grado titulado Exégesis bíblica de la ley versus la gracia de Dios según el libro de Gálatas. Para hablar un poco del planteamiento de este problema, la Biblia es un libro considerado inspirado por Dios en toda la existencia de la creación. La misma palabra dice en 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. En la Biblia se encierra un contenido sobre el carácter de Dios y su relación con el hombre. Allí hay verdades que Dios da a la humanidad para su relación con él. Pero en el punto de descifrar cómo quiere Dios esa relación, hay muchos declives. ¿Por qué? Porque la interpretación varía al momento de ser descrita o explicada, dando surgimientos a doctrinas erradas, fuera del sentido original, lo que lo hace confuso. No se le da el sentido original porque se obvia su contexto, sentido, propósito que tiene para el momento en que se escribió. Y esto ocasiona desvíos doctrinales y que se siguen por muchos años y atentan al fiel seguimiento de lo que Dios transmite en las Sagradas Escrituras. La palabra dice que fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios mismo. Al mismo tiempo, también la palabra nos amonesta y nos dice que debemos mantener el sentido, el verdadero sentido de la escritura. Dice en 2 Timoteo 2:15, cuando indica, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Es decir, hay un deseo de parte de Dios que sus palabras sean interpretadas correctamente, por lo que se convierte en un desafío hacer un estudio diligente, buscar las herramientas necesarias para entender la palabra y proyectarla tal y cual es su significado. Pero existe también un problema, una mezcolanza en el pueblo cristiano que ha desvirtuado las conceptualizaciones y aplicaciones sobre la temática, la ley y la gracia, motivados por las siguientes creencias que son repetidas en el pueblo cristiano, tales como, dice una, se puede aplicar la ley en los tiempos de la Iglesia de Cristo porque es la palabra de Dios. Otro, se puntualiza que la ley no vino a ser abrogada, sino a cumplirse, por lo cual está vigente para la Iglesia de Cristo. Por otro lado, líderes enseñan que las leyes de Dios en el antiguo pacto solo tienen que unirse a la gracia y esto va a ser una fusión, pero que se van a aplicar solo algunos de esos normativas, algunas normativas. Otros en contradicción exponen que la palabra debe enseñarse en el tiempo de gracia, pero sin tomar en cuenta a la ley, porque no tiene importancia. Así también dicen que solo la gracia de Dios es la que nos salva y por lo cual no tenemos que hacer obra, somos siempre salvos. Estas creencias que les acabo de nombrar son contradictorias y confusas, pero realidades que se viven en muchas congregaciones, lo que forma una problemática de conceptos, peligrando la integridad de la iglesia, la enseñanza y su práctica, y por ende la presentación de la verdad de Dios en cuanto al tema de ley y gracia. Hay amonestaciones a estas personas que se desvían. De ejemplo de esto les doy que Geman y Ricardo del 2019 dicen, todos los que rechazan la doctrina apostólica, bien sea que estén dentro de la iglesia o fuera de ella, degenerarán a un vil estado de transgresión, herejía y apostasía, una condición que es muy común en el cristianismo de hoy. Oye, escuchando esto se hace necesario volver a permanecer en los rudimentos de la palabra y por ende esto nos va a permitir que los estrabismos de interpretación puedan ser eludidos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, considerando lo que dice Calvino. La primera tarea de un intérprete es dejar que el autor diga lo que quiere decir en vez de atribuirle lo que pensamos que debió decir. Aquí surge la exégesis bíblica, que permite explicar e interpretar los textos de la Biblia. Su objetivo siempre es comprender primero el significado del texto original. Es un proceso riguroso, pero que implica un análisis del contexto histórico, cultural, lingüístico y teológico.
Y así se va a reconstruir el significado preciso que el autor quiso transmitir a su audiencia original. Cuando vayamos a reconstruir el significado único, esto condescenderá a que la problemática sea resuelta y revele la original concepción para que todos puedan alinearse al propósito divino en cuanto al tema la ley y la gracia. De esto surge que su investigación acerca de esta temática sea aplicada en el libro de Gálatas, porque habla de este asunto. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia que estaba viviendo conflictos internos entre la ley y la gracia, y esto fundamenta qué es el evangelio, cómo ha de aplicarse a la vida diaria y distinguiendo cuál es el correcto camino. Este libro es acorde y de formación a lo que se busca investigar. Los objetivos de la investigación están trazados de la siguiente forma. Objetivo general: desarrollar por medio de una exégesis bíblica la ley versus la gracia de Dios según el libro de Gálatas. Y los objetivos específicos: definir la exégesis gramatical de la ley de Dios y la gracia en el libro de Gálatas, identificar la exégesis histórica de la ley versus la gracia y describir la exégesis teológica de la ley y la gracia de Dios. Ahora, en cuanto a la justificación, es importantísimo esclarecer el significado de la ley y la gracia de Dios en cuanto a su practicidad y tiempo de acción, porque así como en el primer siglo fue esta temática un debate teológico y por tal motivo Pablo le escribe a los Gálatas para ayudarlos a esclarecer la confusión, el desvirtuaje bíblico que había. Así también en nuestro día es importante esclarecer porque se está presentando la misma situación y hay un desaparejo con la palabra de Dios y la Biblia nos demanda que seamos luz. Dice en Efesios 2, 8 al 10, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada a Dios. Nos está indicando que averigüemos. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Es por esto que se hace propicio enfocar lo que a Dios le fue digno determinar, por ser la forma de ser luz en lo que agrada y sacar de los errores a los que están extraviados. Y a todo seguidor debe salir de confusión para agradar a Dios. En los aportes que brinda la investigación está la parte teórica. Tenemos una teoría que es la Biblia y que nos exhorta a mantenernos apegados a ella y no a teorías del mundo, sino a la sabiduría de Cristo. Aunque muchos tuercen la palabra, nosotros debemos estar conscientes de que va a ocurrir eso, porque dice la palabra: mirar que nadie nos haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, Colosenses 2:8. Entonces debemos estar conscientes de que hay esas doctrinas erradas y debemos de mantenernos en la teoría, que es la palabra. La parte práctica es la reflexión y el análisis, porque va a formar integralmente a los discípulos la investigación, a los maestros de la palabra de Dios, evangelistas, pastores, público en general, que son beneficiados al conocer las verdades claramente concebidas en la Biblia y ejercer ministerios de enseñanza con excelencia y en específico sobre la ley versus la gracia, según el libro de Gálatas. Hay una parte metodológica que se está implementando y que va a dar el sentido original de lo que promulgaron los autores inspirados por Dios. Esta investigación ejecuta una exégesis bíblica que ayudará a leer la Biblia de tal forma que se entienda este tema y otros. Este método de la exégesis hace un vislumbre de la verdad, hace que la iglesia pueda mantenerse en esta verdad a pasar los años, teniendo una conexión entre la exégesis y los principios que aporta la palabra como guía y no permitir que sean movidos de esa base, aunque pase diferentes cambios externos o internos dentro de las congregaciones. Hay un impacto educativo porque lo que se instruya en cada creyente va a ser un apoyo para que no sean fácil presa de lo que no es bíblico, sino que tengan herramientas para refutar lo que no es de parte de Dios y lo que sí es para la iglesia en tiempo de gracia. Y saber manejar las herejías o sublimes interpretaciones, formando un carácter de dominio en las escrituras.
Hay un aporte también en el ámbito social. ¿Por qué? Porque se va a contribuir a la ética, a la práctica comunitaria dentro de la iglesia, indagando, averiguando temas que son de incertidumbre, animando a los creyentes al estudio de este tipo de trama, a percibir cualquier cosa que amenace la verdad bíblica y a convivir como iglesia de Jesucristo, a vivir en una sola doctrina, en unidad, basados sobre un solo lineamiento, interpretados por todos de la misma forma. Eso nos los ayuda a vivir en comunidad cristiana. La importancia está en que el fin de los resultados investigativos dará un aporte al estudio y precisa interpretación de la ley y la gracia. Muchas gracias por su atención.